Buenos días, ingeniero. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. El último día iniciamos la parte esta de las parábolas, dimos la definición de una parábola y bueno, pues decíamos de que esta definición llevaba prácticamente implícita la deducción del modelo general para la descripción de una parábola. Hablábamos también de que, bueno, pues de alguna manera ya nosotros tenemos experiencia trabajando con parábolas porque, bueno, pues nosotros vimos las parábolas como funciones en el curso de Mate 1. Pero como funciones, las parábolas, les decía yo en su momento, de que van a existir así de manera completa, tal y como es la forma de una parábola, cuando las parábolas se abren sobre el eje Y, perdón. Cuando se abren en el eje Y, o sea, se abren hacia arriba o se abren hacia abajo. Pero cuando las parábolas se abren hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí no eran consideradas como funciones. Y bueno, pues habíamos dicho porque la definición de una función decía de que tiene que haber una relación 1:1. A cada elemento X del conjunto A le corresponde un elemento X del conjunto B. O podría valerse, ¿va? Que es el caso de que da lugar a las parábolas que a dos elementos de X le correspondan un elemento de Y, pero no que a dos elementos de Y le corresponda un elemento de X. Entonces, para poder, digamos que concluir si es o no función de una forma práctica, existe aquella definición de el trazo de la línea vertical. Y el trazo de la línea vertical dice de que si yo trazo una línea vertical a lo largo de la gráfica de una función, entonces, bueno, si trazo una línea vertical a lo largo de la gráfica de una función, esta se va a considerar función únicamente si esa línea vertical corta o intersecta en una ocasión la gráfica. Entonces, las gráficas son parábolas de forma vertical, en cualquier lado que yo trace una línea vertical, pues esa línea solo va a cortar una vez a la gráfica. Pero si las parábolas son horizontales, entonces cualquier recta que yo trace de forma vertical va a pasar cortando dos veces esa gráfica. Entonces, por eso es de que ahí se da la limitante de que las parábolas que están de forma horizontal no se consideran funciones, pero no quiere decir que no existan, no quiere decir de que ahora que las estamos viendo desde el punto de vista de la geometría analítica, no quiere decir de que, como se dice en las definiciones geométricas, no sea eh, en las definiciones geométricas siempre se dice de que una, una, una sección cónica representa un lugar en el espacio. Siempre las definiciones inician así, es un lugar en el espacio que se caracteriza por ejemplo, con el círculo, con la circunferencia, porque los puntos que la conforman equidistan de un punto llamado centro y la distancia entre el centro y cada uno de los puntos que conforman la circunferencia se le llama radio. Entonces siempre es un lugar en el espacio. Con una parábola
Ya la definición así como que hablada es un poquito más difícil, por eso es de que casi que obliga a que uno haga la deducción de la fórmula, el cálculo de las parábolas, en donde dice de que una parábola es un lugar en el espacio o un lugar geométrico que se caracteriza porque los puntos que la conforman equidistan siempre, o sea, los puntos que conforman una parábola van a equidistar a un punto interno de la parábola al cual nosotros le llamamos foco y también de un punto externo de la parábola que se encuentra sobre la recta, la cual nosotros le llamamos directriz. Entonces esa definición hace de que yo tenga que venir y, como quien dice, deducir una parábola, ¿verdad? La fórmula de una parábola, que fue lo que hicimos en la última clase. Y entonces nosotros podemos venir y determinar cuáles son los pormenores que tiene una parábola. A través de esos pormenores yo voy a llegar a una fórmula y viceversa. A través de la fórmula yo puedo venir y encontrar los pormenores de la parábola, que al final de cuentas es lo que sucede con estos lugares geométricos que conforman las secciones cónicas. Yo puedo venir y tener las ecuaciones que los explican. A partir de los pormenores, construyo la ecuación y viceversa. A través de la ecuación, yo voy a determinar cuáles son los pormenores. Ese es, si le podemos llamar así, el juego que vamos a estar haciendo en todas estas secciones cónicas. Siempre de pormenores a ecuación y de ecuación a pormenores. Y dentro de esto, de un paso a otro, pues va la construcción de la gráfica también, que es importantísima para poder explicar mejor lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pizarrón. Muy bien, entonces decíamos, cuando nosotros vamos a trabajar parábolas, X, Y, vamos a tener, bueno, parábolas que se abren hacia arriba. Vamos a ponerlo así. Parábolas que se abren hacia abajo. Parábolas que se abren a la derecha. Y parábolas que se abren a la izquierda. Cada una de estas parábolas, pues como vimos, va a tener su propia ecuación. Si las parábolas se abren hacia arriba o hacia abajo, la variable que va a estar elevada al cuadrado va a ser la x. Si la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, la variable que va a estar elevada al cuadrado va a ser la y. Entonces, las ecuaciones, eh, las ecuaciones de las parábolas van a ser las siguientes. X menos h elevado al cuadrado más y igual a 4a, dijimos nosotros, a por y menos k. Esa es para una parábola que se abre hacia arriba. Para una parábola que se abre hacia abajo, el modelo va a ser x menos h menos 4a
por y menos k. Esas son las ecuaciones simplificadas de las parábolas. La que se abre hacia la izquierda, entonces la ecuación la variable que está elevada al cuadrado va a ser la y. Entonces estas se escriben así: y menos k elevado al cuadrado es igual a 4a x menos h. Y las que se abren hacia la izquierda, pues la variante es el signo. Las que se abren a la izquierda tienen signo negativo, pero eso ya es como una pauta que yo debería de dominar, porque yo ya sé que todo lo que se va hacia el lado izquierdo en la lógica de un plano cartesiano debe ser negativo. Al igual, todo lo que se va hacia abajo en un plano cartesiano debe ser negativo. Por eso, a los modelos se les antepone un signo negativo. Esas son las 4 ecuaciones simplificadas para las parábolas, y en este caso pues son para parábolas que no tienen su vértice en el origen. Porque si las parábolas tuvieran su vértice en el origen, por ejemplo esta que se abre hacia arriba, tuviera su vértice acá mismo, entonces las coordenadas del vértice, que van a ser h y k, pues serían 0. Si las coordenadas del vértice son 0, pues esto se reduciría a x cuadrado es igual a 4a por y. Si esta tuviera su vértice en el origen, entonces la ecuación sería y cuadrado es igual a 4a por x. Entonces esta sería x cuadrado es igual a menos 4a por y. Y esta sería y cuadrado es igual a menos 4a por x. Las que están en azul son las ecuaciones simplificadas. Y las ecuaciones simplificadas representan las ecuaciones de parábolas que tienen su vértice fuera del origen. Y las que están en negro son las ecuaciones canónicas, se les llama esas. Las ecuaciones canónicas son aquellas que representan figuras geométricas que tienen digamos que sus principales características en el origen. Por ejemplo, si fuera un círculo, su principal característica, que sería el centro, pues tendría coordenadas en el origen. En el caso de la parábola, sus coordenadas del vértice en el origen. Entonces, esas son las ecuaciones. Y bueno, pues si yo desarrollo los cuadrados de la ecuación simplificada, voy a llegar a la ecuación general. Si desarrollo los cuadrados de la ecuación simplificada, yo llego a la ecuación general. Lo voy a hacer nada más para la ecuación que está esta vez, que se abre hacia la derecha, solo por cuestiones de espacio, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Si yo desarrollo el cuadrado de la ecuación simplificada, tendría cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a 4ax menos 4ah. Entonces, esto sí se me había olvidado por completo. La carga.
Entonces desarrollo el cuadrado, ¿verdad? Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a, multiplico 4a por x menos 4a por h. Bien, la característica de una ecuación general es de que está igual a cero, ¿verdad? Entonces voy a ordenar aquí. Y cuadrado menos 2ky menos 4ax más k cuadrado más 4h igual a 0. Esa sería entonces la ecuación general. Yo ya puedo venir y hacer una codificación, por ejemplo, para que esto no sea tan extenso, así como cuando hicimos con el círculo. Bueno, pues decimos de que menos 2k es igual a b a d menos 4a es igual a e y 4ah es igual a f. Entonces la ecuación puede quedar así, menos, perdón, esto es más de y más x más f igual a 0. Entonces, ¿alguien quiere entrar? Esas son las ecuaciones. Ahora, hablamos de que cada una de las secciones cónicas tienen pormenores que las identifican bien. En el caso de las parábolas, pues me voy a circunscribir nada más en esta. Voy a eliminar estas abajo. Ahí están las ecuaciones ya. Entonces vamos a suponer que yo tengo esta parábola. Una de las características principales de la parábola van a ser las coordenadas del vértice, que son h, k. H corresponde a la coordenada en x, k corresponde a h, k es la cosa. Ahí estamos. H corresponde a la coordenada del vértice en el eje x, k corresponde a la coordenada del vértice en el eje y. Decía que retiradito una distancia a, aparece el foco con coordenadas h, h más, si esto mide a, h más a, coma k. Entonces vamos construyendo los pormenores de la palabra. Vértice, foco. Y en la definición dice que la distancia de un punto cualquiera, y decíamos de un punto P, con coordenadas x, y. La distancia, bueno, la definición dice que una parábola es el lugar geométrico en donde cualquiera de sus puntos se caracteriza porque la distancia que hay de un punto cualquiera P hacia un punto interno de la parábola, al cual le llamamos foco, esa distancia va a ser igual a la distancia que hay a otro punto externo que se encuentra ubicado o que conforma o forma parte de una recta a la cual yo le llamo directriz.
esa es la definición de una parábola. La parábola es un lugar geométrico en donde cada uno de sus puntos se caracteriza porque equidista de una distancia de donde se encuentra el punto hasta donde se encuentra un punto interno, el cual se le llama foco, y la distancia es igual a la distancia que existe entre el punto y la directriz. Entonces, ahí ya llevamos 3 pormenores de una parábola. El principal, el vértice, el foco, la directriz. El lado recto, que es igual o tiene un valor de 4 veces A. Bueno, otra situación. La distancia que hay del vértice hacia la directriz también es igual a la distancia que hay del vértice al foco. Y bueno, pues la última característica es el eje de la parábola. Entonces el eje de la parábola va a ser la línea recta que va a pasar sobre el vértice y sobre el foco, ¿no? Y que es perpendicular a la directriz. Este es el eje de la parábola. Entonces ahí están los pormenores. El vértice, las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la directriz, el lado recto que tiene una longitud de 4 veces la distancia que hay del vértice hacia el foco, que es igual a la distancia que hay del vértice a la directriz, y el eje de la parábola. Esos son los pormenores que representan una parábola. Bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, por ejemplo, del instructivo de laboratorio dice, hallar las ecuaciones de las parábolas que reúnen las condiciones siguientes. Que tiene el foco en 2,0 y la directriz es una línea que se encuentra en x es igual a 2. O sea, ¿qué es lo que nos piden? Hallar las ecuaciones. Y bueno, pues de ahí a la hora de ir hallando las ecuaciones, pues de una vez vamos a ir construyendo los otros pormenores. Muy bien, foco en 2,0. Voy a tener que borrar todos ustedes porque no me va a dar chance a poner. Sí, podrá mandar una foto antes de que lo borre. Es que a mí se me ve borroso. Por Voy a favor. conservar eso. Bueno. Chat, ¿dónde está el...? Nítido. Ahí está. Bueno, ahí sí borro esto. X. El foco, dice que el foco está en 2,0. Bueno, ahí está el foco. Y recuérdense que el foco siempre va